El concepto de la palabra sujeto tiene distintos significados. Por un lado, tenemos la concepción del sujeto epistémico. El sujeto es el que conoce al objeto y se modifica al aprender sus características. Por otro lado, las oraciones que componen nuestro hablar y entender se forman con un sujeto y un objeto. El sujeto es el que realiza la acción. Esta sería la concepción sintáctica. Y por último, podemos hablar de un sujeto como aquel sujetado. ¿A qué está sujetado? Va a variar según los campos de conocimiento. Cuando hablamos del desarrollo del sujeto a lo largo del ciclo vital, hablamos de pensar y describir el desarrollo humano a lo largo del curso de la vida, es decir, desde la concepción hasta la muerte. El sujeto no es una entidad determinada de antemano, sino que se construye en una red de interacciones dinámicas con el mundo exterior y su mundo interno. Dicha construcción se lleva a cabo a través de un proceso de socialización que se hace efectivo a través del ejercicio de la función materna, paterna y del campo social. Desde el momento mismo de la concepción, el organismo humano tiene una lógica biológica, una organización y un calendario madurativo, el cual se compone de etapas que explicaremos a continuación. La primera etapa es la etapa prenatal, que a su vez se divide en 3 subetapas. La primera es la etapa germinal, donde se produce la fijación del cigoto a las paredes de la cavidad uterina. En la etapa embrionaria se produce la diferenciación de las partes del cuerpo y de las células en tejidos especializados. Al finalizar este periodo, la criatura tiene forma reconociblemente humana. En la etapa fetal, el cuerpo termina de conformarse y se va haciendo crecientemente proporcionado. El feto deja de crecer cuando ha ocupado todo el espacio disponible. Cuando los niños nacen, vienen equipados con una serie de reflejos. Hacia los 3 o 4 meses, el niño puede mantener la cabeza erguida y afina la coordinación óculo-manual. Hacia los 6 o 7 meses, puede mantenerse sentado y hacia los 8 meses puede gatear. Al finalizar esta etapa, el niño puede caminar con ayuda. El niño nace con una de las 3 partes de la personalidad incorporada, el ello, fuente de las necesidades biológicas básicas y de los deseos, los que se intenta satisfacer inmediatamente. Al finalizar esta etapa, emerge el yo, que es la parte de la personalidad consciente y racional, que reconcilia las demandas del ello, el mundo externo y la conciencia. Dependiendo del cuidado que reciba el niño, desarrollará confianza o desconfianza hacia su cuidador. Al ingresar en esta etapa, se produce una maduración importante en áreas del cerebro que tienen que ver con el lenguaje. El sujeto empieza a codificar la realidad y a hacerla comprensible. Entre los 12 y 14 meses, el niño es capaz de andar por sí solo y sus movimientos son voluntarios y coordinados. De acuerdo con la ley cefalocaudal, se controlan antes las partes del cuerpo que están más próximas a la cabeza, extendiéndose hacia abajo. Y en relación a la ley próximo-distal, se controlarán ante las partes que estén más cerca del eje corporal. Hacia los 18 meses se dan procesos más complejos como la simbolización y autorreconocimiento en el espejo. El proveer estímulos para el desarrollo psicológico es primordial. A su vez,
aparece la noción de autoconciencia. El niño reconoce que es una persona diferente a las demás. Al final de esta etapa va a poder caminar solo, correr y saltar. Va a poder trazar líneas verticales, pintar con los dedos y dibujar figuras circulares. En este periodo, el niño logra el control de esfínteres, controlando ante las heces que la orina. El control sobre su cuerpo le genera placer y a su vez sensación de poder sobre sus cuidadores. Asimismo, un sentimiento de querer elegir y decidir aparece. Y según cómo lo habiliten a conocer el mundo, desarrollará autonomía o vergüenza. El conocimiento del mundo que los rodea se basará en las experiencias para la creación de esquemas sociales. Este conocimiento será basado en rasgos y aspectos externos y perceptibles. En esta fase, para el niño, no existen los conflictos sociales. Para concluir, el sujeto es capaz de reconocer el grupo sexual al que pertenece y se coloca en uno u otro. Aranza, con 16 meses, fue desarrollando nuevas habilidades mentales y motoras. Ahora ella quiere decidir y sus padres permiten esto. Por lo tanto, podemos decir que su autonomía es fomentada. Al ser sus patrones de acción más flexibles, ella puede imitar muchas más acciones, como la de leer una revista. O la de garabatear en papeles. Aranza es capaz de andar por sí sola y realizar movimientos voluntarios y coordinados. En la edad preescolar, el niño está en condiciones de realizar actividades sensoriales y motoras mucho más rápidas y precisas. Al mismo tiempo, se va completando la teleencefalización, permitiendo importantes funciones de regulación y planeamiento, como por ejemplo el control de la atención. Por otro lado, el control sobre el cuerpo va a ir alcanzando las partes alejadas del eje corporal, haciendo posible un manejo fino de los músculos que controlan el movimiento de la muñeca y de los dedos, y el buen control que antes existía en el nivel de los brazos se va a perfeccionar y extender hacia las piernas. La motricidad fina mejora. El sujeto entre los 3 y los 4 años va a poder dibujar personas y recortar con tijeras. Más tarde, entre los 4 y los 5 años, empezará a trazar letras rudimentarias y combinar curvas y rectas. Finalmente, será capaz de realizar trazos ya típicos de la escritura. En la etapa fálica, que se produce entre los 3 y los 6 años, los impulsos del helio se transfieren a los genitales y el niño encuentra placer en la estimulación genital. En esta fase se produce el complejo de Edipo para el sexo masculino y el complejo de Electra para el sexo femenino. En estos complejos, los niños desarrollan un deseo sexual por el padre del sexo opuesto. Para evitar el castigo por este sentimiento, los niños abandonan este deseo y en lugar adoptan características de progenitor del mismo sexo. Esa transición implica tensión, angustia y ambivalencia, y como resultado aparece el superyo, que sería la parte de la personalidad sede de la conciencia y que a menudo está en conflicto con los deseos del helio. Durante esta etapa, el niño experimenta con la clase de persona que puede llegar a ser. La iniciativa se desarrolla cuando los padres apoyan el nuevo sentimiento de intención y dirección de su hijo, pero el peligro aparece cuando los padres piden demasiado autocontrol o demasiada culpabilidad. Entre los 6 y los 7 años, el individuo va conociendo las realidades sociales y construyendo su conocimiento a través de las interacciones. A su vez, puede concebir las características personales de otros y de sí mismo, los roles que van a desempeñar las personas, los grupos sociales y esquemas de sucesos o situaciones que hacen referencia a una secuencia de acciones relacionadas en un contexto social.
Es en esta fase donde el niño comprende las relaciones de autoridad, sumisión, liderazgo, amistad, etc. El sujeto también puede ponerse en lugar de otra persona, como por ejemplo, sentirse feliz por alguien más. La visión del niño en esta etapa es estática con respecto a los sistemas sociales. No concibe el cambio. La experiencia es primordial, ya que aprende por imitación de los adultos, la televisión, etc. Y también es consciente de que la desobediencia a una regla se traduce en castigo. Él es Genaro. Tiene 6 años. En este fragmento podemos ver que Genaro, conforme a sus habilidades motoras y cognitivas, fue mejorando. Al dibujar una representación de la familia, tiende a desear un mayor realismo a su dibujo. Como resultado, crea un dibujo un poco más complejo. Entre los 6 y los 11-12 años, el proceso de construcción del yo corporal es culminado. Las representaciones mentales que el niño tiene de su propio cuerpo, el movimiento con relación al espacio y tiempo, la coordinación y el equilibrio, se ven potenciadas. Además, se denota un mayor desarrollo del superyo, por lo que el niño adquiere valores sociales del entorno y los instintos sexuales desaparecen, ya que la libido se orienta a otras actividades. A raíz de estas, aprende a relacionarse con otros en el ámbito escolar, a trabajar, a proponer y lograr metas y a cooperar con otros. Aquí comienza el desarrollo de la autoestima. Mediante la comparación con pares se puede dar un sentimiento de inferioridad ante el de incompetencia. En este periodo, el sujeto se vuelve estereotipado y ridiculiza a quienes salen de roles o estereotipos convencionales, es decir, no distingue la moralidad de lo convencional. Su energía se dirige a los problemas sociales y a su aprendizaje. También desarrolla la competitividad. El niño se consagra a la mejora de sí mismo y sus capacidades. Por ello, trata de evitar los sentimientos de inferioridad e incompetencia. Al ganar características psicológicas y sociales, no solo externas y físicas, su autoconcepto se ve modificado y comienza a describirse como una persona con pensamientos, deseos, sentimientos distintos a los demás. Puede ponerse en el lugar de grupos amplios, es decir, de toda la sociedad. El individuo no solo muestra una mejora en la comprensión de conceptos espaciales, sino que piensa de manera más organizada y lógica sobre la información concreta y tangible. En este periodo, la relación con sus progenitores evoluciona. El niño solo va a depender de estos cuando lo sienta necesario, y cuando sea más independiente, se darán relaciones más igualitarias. Él es Benjamín. Tiene 9 años. En este fragmento se ve reflejado el pensamiento operacional del sujeto. Al ser sometido a la experiencia de conservación de líquidos, él justifica la respuesta diciendo que hay la misma cantidad porque está más bajo pero más ancho. Aquí podemos apreciar cómo Benjamín tiene desarrollada la capacidad para trabajar y cooperar con otros niños. A partir del inicio de la pubertad, hacia los 16 años en el caso de las mujeres y hacia los 18 en el caso de los hombres, concluye el crecimiento físico. En esta etapa se generan angustias y crisis. El joven orienta su interés hacia la búsqueda del establecimiento de lazos íntimos, al tiempo que busca conocer quién es y su lugar en la sociedad. Según sus experiencias anteriores, podrá crear vínculos estables y compromisos o se producirá un aislamiento. Desde el comienzo de la adultez temprana hacia la adultez media se da la generatividad cuando el adulto se dedica a guiar a la generación siguiente, a su ambición por avanzar en su profesión y a generar otros lazos con hijos, nietos.
De lo contrario, se produce el estancamiento. Desde la edad adulta intermedia, el adulto realiza un balance respecto de su vida y los logros personales y laborales conseguidos. En esta etapa, puede aceptar su vida como productiva o se puede producir la desesperación debido a la disconformidad.